creer. Yo creo en Dios, pero no me siento identificado con la institución iglesia. No es raro que el Estado sea la encarnación del mal. ¿Y el Papa Francisco ahí cómo juega? Me parece un personaje de lo peor y de lo más nefasto. Ah, bueno, arrancamos suave. Nosotros somos los que creemos que es con educación, con salud, los que creemos que con más igualdad, solo así vamos a poder tener más libertad. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Y tenemos mucha cosa para contar, pero me quiero preparar hoy un buen mate porque los últimos días no lo hice bien y es importante para disfrutar este espacio. El mate tranca, capaz que vos estás en la misma o a lo mejor estás preparando almuerzo o andás a ver en qué lugar del mundo estás. Pero yo necesito un buen mate porque es el legado que me ha dejado el amigo Mati Colombati y tiene que estar bueno el mate. Y Mati, ya que estamos. Bueno, ayer a esta hora tenía lugar la primera exposición del jefe de gabinete en el Senado. Nicolás Posse nos dejaba escuchar su voz. Finalmente le agradecemos muchísimo. Después de 5 meses de gestión, más o menos ya sabemos cómo habla y cómo se preparó para este momento el jefe de gabinete. Ojo con lo que contaba la colega Débora de Urrieta en Radio con Vos esta mañana en el programa que conduce Jairo Strachia. Increíble lo que acabas de contar, Débora Durieta. O sea, un equipo de 70 tipos tipeando las respuestas tras bambalinas en tiempo real. Qué bueno ver ese ida y vuelta. Esta señora María Luz González Carmán se paraba todo el tiempo. Iba y venía, se iba. Vos tenés el recinto y atrás está el salón azul que vos no lo ves porque hay cortinas, sí. No ves que hay del otro lado. Había 70 personas que escuchaban las preguntas que le hacían los senadores, le imprimían la respuesta, Carmán iba, buscaba, la señora iba corriendo, volvía con la pregunta impresa y abrochaba la respuesta. Entonces vos tenías a Posse que leía la respuesta en un tono todo así. Leía, chicos, no levantaba la mirada y decía, bueno, no sé, el déficit se adjunta en dicha grilla. Era claro, era muy textual. Literal. Cierra el círculo de lo que vos decías, un tipo con pánico escénico, con miedo cocheo, a improvisar, como le decía Juliana Di Tulio. ¿Qué es esto? Por eso tenés que tener una figura muy política al frente de la jefatura de gabinete porque es el que defiende la gestión. Claro, que no sepa los datos así con precisión tiene un sentido, que no pueda salir de una situación o un debate político, por ahí es algo más inquietante. Pero es como lo que hace Emilio Laszlo en el medio de este programa y preguntas y ¡ta! El chabón trae el dato, ¿qué te pensás? Que yo voy a tener en la cabeza cosas. Y entre otros asuntos, adelantó Nicolás Posse algunos de los próximos proyectos que se propone impulsar el oficialismo, lo contaba así. Tenemos una ley antimafia basada en un modelo que se ha aplicado con éxito en Italia y luego en Estados Unidos, donde se la conoce como ley Rico. También vamos a presentar una ley de reiterancia para evitar la puerta giratoria. Proponemos la creación de un registro nacional de datos genéticos, también la baja de edad de imputabilidad. ¿Te acordás que habíamos hablado en su momento de la ley Rico, este plan que tiene el Ministerio de Seguridad, para que todos los responsables, esto pensando en el narcotráfico sobre todo, para que todos los responsables de una organización, no solamente el que, por ejemplo, dispara un arma y mata a alguien, sino también el que manda a disparar, el que en el medio traslada a esa persona, lo que sea, para que todos tengan la misma pena cuando se entiende que es una organización criminal. En el informe figura una respuesta llamativa respecto de la dolarización. ¿Te acordás? La dolarización, esa promesa de campaña. Ya veníamos viendo que, por suerte, también cabe mencionar que por suerte, para mí, esto no está ocurriendo, pero ahora dice el documento que no está esto en la agenda económica del gobierno. Dice la dolarización de la economía no está en la agenda económica, pero sí la libre competencia de moneda vigente como fase final para el proceso iniciado en diciembre con el saneamiento de la hoja del balance del Banco Central. Bueno, pero a la vez, ayer a la noche, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue a La Nación Más y no sé cómo lo interpretás vos, pero a algunos les generó un poco de confusión. La monetización en competencia de monedas puede darse tanto en pesos como en dólares. Los dólares del colchón, por ejemplo. Claro, entonces, digamos, los agregados van a crecer, la economía se va a monetizar, probablemente se va a monetizar mucho más en dólares que en pesos, porque como dijo el presidente, los pesos, la cantidad de pesos va a estar relativamente fija y hay mucho más, la gente tiene mucho más dólares equivalentes que pesos. Pero la idea de la salida, la competencia de moneda para llegar a una dolarización. Todo armado.
Lo tenemos todo armado desde el año pasado, está recontra estudiado. No termina de quedar claro. O sea, si es para llegar a la dolarización, como uno de esos objetivos que se propone el gobierno de larga escala, de mucho tiempo de acá en adelante, bueno, veremos qué va queriendo el pueblo argentino a medida que va votando. No parece ser ni siquiera, me atrevería a decir, ni siquiera un plan para esta gestión, pero quizás sí. Lo que sí, no a corto plazo, evidentemente. En un rato vamos a profundizar un poco más en los temas económicos. Hubo más declaraciones de Caputo, hubo declaraciones del presidente de la Nación, pero vayamos a una respuesta más de Pose ayer, que es esta base anunciada para Ushuaia, que al parecer no sería una base común y corriente. Respecto al dato de la base naval integrada, entendemos que se trata... Perdón, acá... En la grilla, ¿la buscás? Me parece que la respuesta no está. No corresponde. Perdón, me parece que esta no es la... Bueno, pero, digamos, yo estuve con la visita del presidente a Ushuaia. De lo que se está hablando es de una base integral y no es una base común, y en ningún momento se planteó hacerla con los Estados Unidos de América. ¿Ah, no? Ahora volvemos a eso, pero los más jóvenes seguro no se acuerdan, pero una vez estaba Carlos Menem leyendo un discurso y en la mitad dijo, no, perdón, me equivoqué de discurso. Juan Carlos, cámbiame. Bueno, en fin. ¿Te acordás cuando hace un mes el presidente Javier Milei metió una conferencia tarde a la noche en la Patagonia con una funcionaria estadounidense, ¿no? Si va a haber base con la funcionaria, con el Estados Unidos, bueno, no sé, pero él había anunciado esto. Hoy nos encontramos aquí en Ushuaia para monitorear los avances en el desarrollo de la base naval integrada y seguir fortaleciendo la relación de amistad y colaboración entre ambos países. Con Estados Unidos. Más allá de los vaivenes políticos y diplomáticos que han tenido los gobiernos de distintos signos políticos, tanto aquí como allá, los argentinos como pueblos tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. La afinidad natural me destruye. Bueno, perfecto. Será natural. Bueno, hay más idas y vueltas por el Pacto de Mayo, o Pacto de Junio, o Pacto de Julio, porque, recordemos, el presidente Javier Milei dijo que el evento puede ser este mes, o puede ser en los próximos meses, o puede ser cuando haya ley bases. Pero ahora el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dice, no, el pacto va a estar con o sin ley bases. ¿Qué expectativa tiene usted ahora? ¿Cuál es el cuadro? Que se siga trabajando lo más rápido posible para que lo más importante, base y paquete fiscal, después siga el resto de las cuestiones. ¿Es algo posible el Pacto de Mayo? Sí, el Pacto de Mayo hay, 100%. ¿Y la ley? Con ley o sin ley, pero hay. Pero, Martín, ¿no se están hablando entre ustedes? ¿O cómo es? Bueno, no sabemos. En el medio se suman rechazos al capítulo RIGI de la ley base. Ya hablamos de esto, lo pueden ver en un reel de Gelatina en Instagram que se cortó sobre este programa y está circulando, pero lo recorro rápidamente. El RIGI es un punto de la ley base, es la propuesta de que haya un régimen especial, un régimen de incentivo para grandes inversiones y les da a esos inversores que pongan más de $200 millones en una inversión una serie de recontra super beneficios impositivos, cambiarios, etcétera, y con 30 años de promesa de no modificación. Incluso si en estos 30 años se toman medidas mundiales, esto es un ejemplo, pero podría ser otro, para prevenir el cambio climático. Aún así, no podría modificarse este acuerdo. En ese marco, unas 50 organizaciones de la sociedad civil están advirtiendo sobre el efecto ambiental que puede tener esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Recordemos, iniciativa que ya tuvo media sanción de la Cámara de Diputados y ahora parte de la oposición está buscando retocar en el Senado. En el diario AR, la colega Emilia Delfino dice: advierten que el RIGI daría a las mineras privilegios sobre el agua e imposibilitaría sancionar leyes ambientales. Ahí está la cosa. Pero además, porque ya habíamos contado que estamos hablando de un país a donde se han detenido distintos proyectos por cuestiones ambientales, por el reclamo de las comunidades. Y entonces esto dice Emilia Delfino en el diario AR para describir cómo el asunto ambiental puede ser además un debate y está poco puesto sobre la mesa en todas las discusiones sobre este asunto. ¿Cuál es el problema del RIGI para Luis Caputo, que le dice RIGI, pero discúlpenme, para mí es RIGI porque se lee RIGI? Y dice Caputo: fíjate si encontrás en esto que dice Caputo, ahora yo voy a anotar,
todos los argumentos a favor del RIGI, que se lo dice a Pablo Rossi en La Nación Más. El RIGI. Hay industriales argentinos que, por ejemplo, leí un paper que se lo atribuyen a ADEFA, que están advirtiendo sobre inversiones chinas que podrían venir a complicarle la vida a las industrias argentinas. Vamos a argumentos. Para mí el problema con la ley es que es muy buena. ¿Sí? Y todo el mundo sabe que es muy buena para los argentinos. El RIGI es bueno para los industriales argentinos y los del exterior. Sí, para todo el mundo. ¿Todos? Para todo el mundo. No solo el RIGI, sino la ley. La ley. Y ese es el problema. ¿Por qué el problema? Porque obviamente la oposición no quiere que te vaya bien. Está bien, pero yo le hablo de los industriales. Sí, no, pero yo te digo que te lo separo en esto. Primero, el primer problema que tenemos es que la ley es muy buena, pero por eso te digo que lo que vos escuchás del RIGI es parte de eso, es parte de querer desvirtuar algo que saben que es muy bueno. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que bajarle el precio a eso, decir, no, esto no es bueno, ¿cómo no va a ser bueno el RIGI? Y bueno, capaz otro día nos dicen los argumentos. La Universidad de Buenos Aires, la UBA, suspendió la declaración de emergencia presupuestaria porque el gobierno nacional, giró los fondos acordados y además le subió los aportes, prometió más aportes directamente para la UBA. Pero hay, como venimos contando, otras 60 casas de estudio que, bueno, siguen en alerta porque no están logrando el mismo aumento. Dicen que la negociación no terminó, pero la decisión de la UBA se da sobre la emergencia declarada el 10 de abril y ayer ya, además de las comunicaciones que venía dando la UBA, se iba publicando en distintas notas cuál era la decisión de la UBA, la decisión del gobierno y cómo se quedan en una las otras universidades diciendo, hey, pero ¿cómo? Córtate sola, no sé. Lo que dice la UBA es las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la universidad, posibilitan una programación presupuestaria imposible hasta el momento. Fíjense cómo lo planteaba Clarín. Tras el arreglo del gobierno con la UBA, el resto de las universidades analiza ir a la justicia y una nueva marcha. Claro, pero sin el apoyo, no sé cómo llamarle, de la UBA, no sé cómo llamarle porque las autoridades de la UBA dicen, no, vamos a movilizarnos todos para que obviamente esto suceda en todas las universidades. Pero claro, cuando no tiene un problema, la más visible, es difícil. ¿Qué logró la UBA? Logró una suba del 270% para sus gastos de funcionamiento, diría que exactamente lo que estaban reclamando, un 270% para sus gastos de funcionamiento y 300% de aumento para los hospitales universitarios. Bueno, aumento es mucho decir porque obviamente estamos hablando de que casi todo se lo comió la inflación. Lo que pasa es que las más de 60 casas de estudio que quedan mantienen el reclamo que hace algunas semanas, junto a la UBA, llevaron a la marcha multitudinaria convocada por los rectores, pero estas 60 casas de estudio no tienen resuelto el presupuesto para sus gastos de funcionamiento, esto que sí logró la UBA. Recordemos la cuestión. Vamos más atrás. El conflicto empieza cuando el gobierno nacional no actualiza el presupuesto universitario, es decir, mantiene el presupuesto 2023 sin considerar la inflación. Inflación 211,4 creo que era, ¿no? Después dispuso y la inflación que se sumaba de este año. Después dispuso una suba del 70% de ese presupuesto. Eso fue lo que se pagó en abril mientras estaban haciendo todos los reclamos, pero también mientras la inflación superaba este 200% anual, en realidad superaba incluso el 250% interanual. Y en medio del debate accede el gobierno a subir, como una noticia en el medio de todas las movilizaciones, primero dice nada que ver y después suma esta decisión de subir un 70% más del presupuesto, que es efectivamente lo que les digo que se logró pagar durante esta semana. Pero ¿qué pasa? Esto se los recuerdo, pero ya lo venimos charlando un montón. Esas subas, 70% y otros 70%, son para lo que se llama gastos de funcionamiento de las universidades públicas. Luz, gas, esto de que no estaban usando el ascensor. Pero todo eso, representa solamente el 10% del presupuesto total de las universidades. El 90% del presupuesto total de las universidades se compone de salarios docentes y no docentes. Gente que está cobrando por debajo de la inflación
cosa que según el mismo relato que hacen ellos, no estaba pasando en los últimos años. Esto porque todavía se escucha en algunos lugares, no, pero en los últimos años les bajaron el presupuesto universitario, se los bajaron. Pero todavía por encima de la inflación, y hoy están cobrando muy por debajo de la inflación, con subas que el gobierno anuncia en paritarias, no es que no les suben, pero les suben por debajo de la inflación, y que el gobierno, como no llegan a acuerdo en paritarias, cada mes va resolviendo de manera unilateral. Entonces los docentes universitarios avisaron que van al paro la semana que viene justamente por este reclamo. Van a hacer paro el jueves que viene, 23 de mayo, para reclamar por sus salarios, porque como cualquiera sabe, no hay universidad pública sin docentes. Entonces, el Frente Sindical de Universidades Nacionales publicó un comunicado donde dice, vamos al paro. 22 de mayo, jornada de visibilización. Ahí van a empezar a difundir, pero ojo, porque va a haber una marcha de antorchas, vamos a ver cuán visible. Digo que vamos a ver cuán visible porque en la multitudinaria marcha anterior, sí en el comunicado final se habló del salario docente, pero hay que ver cuánta de la gente que se movilizó estaba interesada por el salario docente. Volvamos al comunicado que dice el 23 de mayo, paro nacional, docente y no docente, sin concurrencia a los lugares de trabajo. Y describe todo el panorama que les estoy diciendo y dice que después de la marcha, el gobierno nacional no ha resuelto ninguno de los temas del conflicto universitario. Salarios, presupuesto y becas estudiantiles. Porque, ¿qué quiere decir? Que haya resuelto una parte es que no lo resolvió del todo. Entonces no resolvió ninguno de los temas. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios con la inflación acumulada del 8,8 en el mes de abril se ha agudizado. Ya venían perdiendo con la inflación, después se conoce la inflación de abril. Y la Secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para el mes de mayo. Estamos a 16, hoy 16 de mayo, y todavía no los convocaron a la paritaria por mayo. Es decir, vienen atrasados. Cada vez el gobierno resuelve unilateralmente porque no se ponen de acuerdo en la paritaria, pero además no convocó todavía para mayo. No presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde el mes de diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el FONID. No quiero que nos olvidemos de esto, porque el Congreso, una parte del Congreso está tratando de que esto se trate, pero por ahora no, que es ese fondo a través del cual el gobierno nacional venía pagando una parte de los salarios docentes. No, venía contribuyendo, venía de onda, le daba a las provincias. No. El FONID era parte del salario docente. Es decir, que salvo en aquellas provincias a donde los gobernadores decidieron pagarlo igual y sacarlo de otro lado, los docentes de algunas provincias están cobrando menos de lo que cobraban en diciembre. Esto mucho más allá de inflación, no inflación, si se actualiza, si no se actualiza. El problema es que el FONID era algo que se logró después de la carpa docente, estamos hablando de décadas atrás, y que no se pudo recuperar ahora porque lo que se hacía era, se ampliaba por decreto. Y entonces se iba ampliando, se iba extendiendo, se extendió hasta diciembre, y el gobierno, cuando llegó, dijo, nosotros más de diciembre no lo vamos a extender. Y esto ya fue muy claro el gobierno con que no lo iba a discutir. Por eso digo, es interesante que el Congreso se apure en dar esta discusión. Ahora, estábamos describiendo la situación de los docentes, pero el Consejo Interuniversitario Nacional, ahí donde se reúnen los rectores, critica también este acuerdo unilateral que decidió el gobierno que beneficia a la UBA, pero que no beneficia al resto de las universidades. La actualización en un 270% del presupuesto de gasto de funcionamiento y 300% para hospitales de la Universidad de Buenos Aires implica el reconocimiento por parte del Gobierno Nacional de uno de los aspectos del problema. Esto es verdad, es muy importante, y esto lo señalan desde la UBA, dicen, Peren. Nosotros, más allá de lo que nos parezca que hayan aceptado esto o no, la UBA dice, nosotros logramos algo. Uno, que el gobierno reconozca que esa es la inflación, que ese es el dinero que tiene que compensar, que no alcanza con ese 70% que aumentó y después el otro 70%, que es 270% lo que tiene que subir. Cierto. O sea, ahora el resto de las universidades tienen esa base, dicen, che, pero podemos ir a debatir, entonces queremos lo mismo que la UBA, ya no tienen que decir mucho más. Bueno, pero
Lo que considera el Consejo Interuniversitario es que acá, en esta decisión, hay una provocación. Dice, resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a 2 millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda. Por lo tanto, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual a lo otorgado en la UBA para todas las universidades públicas de la Nación. Con la misma urgencia seguiremos bregando por paritarias, bueno, esto que les digo del salario docente. Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional, esto que algunos mencionan como SIN, les digo por si escuchan solamente las siglas, no resigna lo que cree, no es solo un problema de recursos, es también de principios. Reunido en la sede del SIN en la Ciudad de Buenos Aires, el Comité Ejecutivo resuelve y describe este panorama que parece que se va a venir con nuevas medidas. A la vez, el bloque radical en el Senado dice que consiguió el compromiso, es decir, la voz, porque tampoco está escrito, el compromiso del gobierno para que se financien todas las universidades. Entonces sale el bloque a emitir un comunicado y dice que hay un compromiso histórico de la UCR con la educación pública. Se reunió ayer a la tarde el bloque con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y dice, en el marco de la discusión de la ley bases, ¿cómo? ¿Pero qué tiene que ver? Y dice, para pedirle al gobierno nacional que garantice el financiamiento de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas nacionales y que el ministro se comprometió a garantizarlo. Pero la verdad es que no hay anuncio, no hay ninguna firma, no hay ninguna garantía de que esto vaya a suceder. Pero ahora aparece entonces, y a partir de eso sobre todo, la especulación respecto de si el radicalismo puso, no en la discusión, pero en la negociación con el gobierno respecto de la ley bases, es decir, si puso en juego sus votos por la ley bases y que entonces por eso obtuvo el dinero para la UBA, que tiene autoridades de la UCR. Esto le consultaba hoy al vicerrector Emiliano Jacobiti, exdiputado de la UCR, parte del armado radical porteño, y nos decía esta mañana en Futurock que nada que ver, que son dos temas que no tienen nada que ver entre sí, que son dos negociaciones que van por separado y que además van a defender cualquier tipo de acción que las otras universidades decidan o el Consejo Interuniversitario decida para defender el presupuesto de todas las universidades. O sea que si se movilizan, que se reclaman, dice Jacobiti, que la UBA también va a estar ahí y va a convocar. Pero quiero recordarles algo que veníamos hablando y es que el radicalismo le propuso, esto hablábamos ayer, a la Libertad Avanza una serie de modificaciones, por ejemplo, morigerar el RIGI, que eso permita proteger a las industrias nacionales, impedir el blanqueo de capitales para hermanos de funcionarios, borrar el blanqueo de criptomonedas, no eliminar el monotributo social, agrandar las transferencias a las universidades, ahí sí está contado esto como parte de la discusión. Y entonces la UCR lo que dice es, si el mileísmo acepta esta propuesta de la UCR, tendrá los votos de la UCR en la ley bases, lo que pasa es que todavía parece estar trabado. Lo que pasa es que ahí está donde la UCR puso en juego también la discusión de las universidades. Dice, incluyámoslo en la ley. Y quizás entonces el gobierno planteó, no lo incluyamos en la ley, pero les aseguro esta guita. Bueno, aseguranos esta guita, sí, pero para la UBA, no, para todas las universidades. Bueno, en eso estamos, todavía en proceso de ver qué pasa. Hubo ayer otro monólogo del presidente ante empresarios, estuvo en la reunión del CICIP, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, básicamente una parte del Círculo Rojo, el empresariado local, y defendió el plan económico, habló de motosierra, habló de licuadora y apoyó a su manera al ministro de Economía, Toto Caputo. Ajuste fiscal no más grande de la historia argentina, sino de la historia de la humanidad, cosa que lo reconocen en todo el mundo, menos acá. Porque la calidad del ajuste no es óptima. Le voy a decir algo. No, porque tiene mucho de licuadora y poco de... y tiene un tijerita.
Yo le digo, digamos, o sea, primero, digamos, hemos recortado la obra pública, el hicimos cero, recortamos las transferencias discrecionales, no paramos de cortar choreos, digamos, llevamos la estructura del Estado a la mitad. No, pero es tijerita. ¿Qué tijerita? Estamos, digamos, recomponiendo tarifas, pero es tijerita. Los que decían que encima no se podía ajustar más que un punto. Cuando la licuadora se convierte en permanente, es motosierra también. Digamos, a Toto, digamos, lo voy a llamar chanchito de yeso. Para sacarle un mango hay que romperlo todo, lo cual lo avalo. Y es un irrompible. Si alguien lo quiere romper antes, me va a tener que romper a mí, porque yo no voy a entregar el resultado fiscal. Pasa que en esa bolsa no es lo mismo decir cortamos curros, cortamos choreos, que cortamos arbitrariamente. Algo funcionaba mal y en lugar de cortar la parte que funcionaba mal, barrimos con todo. Y qué sé yo. Incluso con cosas que no funcionaban mal. Bueno, no sé. Ya vamos a hablar en detalle en estos días de un poco lo mencionamos, pero del universo organizaciones sociales y los recortes que se pretenden hacer ahí y las acusaciones, porque ya está judicializado el asunto. Ya nos vamos a meter un poco más en detalle en esto. Todavía es muy incipiente, pero lo que venimos diciendo es si hay algo de eso que evidentemente no estaba del todo bien auditado. Esto lo plantea el gobierno anterior también. Y en el medio hay gente que tiene necesidades. Entonces, ojo, porque se plantea lo mismo que pasa con los comedores. No, parece que hay unos comedores que no sé qué. Entonces le sacamos la comida de la boca a todos los que lo necesitan. Guarda con eso. Guarda, digo, porque eso va a perjudicar a gente que tenía la costumbre de ir a esos lugares para por lo menos poder tener un plato de comida en el día. Y vamos a ver qué le pasa a esa gente. ¿Están bajando los impuestos en este gobierno? Esto dice el presidente de la Nación. ¿Dónde se demuestra que nosotros queremos bajar los impuestos? ¿Dónde? Primero, si lo miro a la Rothbard o a la Friedman, digo, cuando miro el tamaño del sector público, esa es la verdadera carga fiscal. Y con todo lo que hicimos de bajarlo, digamos, evidentemente, digamos, devolverle 15 puntos al sector privado, si en la transición cambiamos algún tipo de impuesto, es un tema de segundo orden, porque en el neto bajaron un montón. Digamos, ¿cómo sería la dinámica? La dinámica sería primero eliminar el impuesto país, después las retenciones y después el impuesto a los débitos y créditos bancarios. ¿Dónde ustedes pueden ver dónde está nuestra voluntad de querer bajar los impuestos? Que nunca los quisimos coparticipar. Porque si los coparticipamos no los bajamos nunca más. Entonces la mejor muestra de que los queremos bajar es que no los coparticipamos. Cuando dice a la Rothbard es como gay friendly, como es tipo a la Macri, ponele. A la Mauricio Macri. Ah, no, a la con doble L debe ser. Bueno, ¿hay o no hay un plan de estabilización en este gobierno? Pues en definitiva esa es la pregunta de muchos de los economistas. ¿Hay un plan? Dice Milei. Y la realidad que nosotros estamos haciendo todo este proceso de estabilización, de desinflación, con corrección de precios relativos. Entonces, ¿por qué hablo de deshonestidad intelectual? Porque es cierto, digamos, la tasa de inflación ayer la conocimos, fue 8,8. Pero nosotros estamos recomponiendo precios relativos. No es que, digamos, o sea, no los estamos haciendo. Y cuando entonces ustedes miran la COR fue al 6,3. Cuando ustedes miran lo que está pasando con alimentos y bebidas, sí, casi todos los indicadores están abajo del 3%. Es decir, está ocurriendo. Lo que pasa es que los que le pifiaron, es más fácil decir que no hay plan de estabilización. La pregunta es, si no hay plan de estabilización, ¿qué creen? ¿Que baja de casualidad la inflación? Es verdaderamente insultante, digamos, para alguien que piense 2 minutos las cosas que están diciendo. Como verán, digamos, hoy vine un poquito más sangriento que lo de costumbre. Igual tengo más. Aviso. No, pero presidente, bajó el consumo de leche. O sea, el plan de estabilización entonces es la recesión. Que los alimentos no aumentan porque no se venden.
Un punto central de sus últimas intervenciones es negar que haya atraso cambiario. La cuarta vez en menos de un mes que el presidente, los funcionarios, el gabinete intentan despejar las presiones devaluatorias. Dicen además que no van a devaluar. Y esto le decía el presidente al periodista Gonzalo Asís después del discurso. ¿Cómo se sintió, presidente? No, ¿cómo lo viste vos? Bueno, digamos, o sea, ya sabemos que esos que hablan de atraso cambiario son una manga de chantas, ¿no? O sea, el tema del cepo, presidente, entonces, ¿alguna referencia más breve para la tele? Cuando lo podamos sacar, lo vamos a levantar. Estamos trabajando. Cortamos los grifos de emisión. Chau, cepo. ¿Y la inflación, presidente? La inflación va a seguir bajando. ¿Algún horizonte temporal para la baja definitiva, presidente? El tiempo es de Dios. Gracias. Es muy bueno para el presidente, para stories de Instagram, TikTok, todo eso, ¿no? Como remate. Ahora la onda es tipo hablar en remate, todo el tiempo el remate. Y en el discurso el informe que dio Nicolás Posse, el jefe de gabinete, ayer en el Congreso, también habló de que el año va a terminar con un dólar de, creo que era 1.016. O sea que no se va a mover mucho, que efectivamente no va a haber tal devaluación de la que están hablando, después de que, recordemos, en diciembre hubo una muy zarpada. ¿Se acuerdan que en uno de sus últimos discursos, en el foro Yao Yao, el presidente les había pedido a los empresarios que invirtieran? Dijo algo así como ponga la bola sobre la mesa, no sé, una cosa así. Y entonces le preguntan sobre esto a su ex jefe, el presidente de la Corporación América, Eduardo Eurnequian. Le pregunta a Lautaro Maislin de C5N, la onda ahora es videitos en reuniones, y dice: Javier Milei en Yao Yao le pidió a los empresarios que se pongan las bolas y que inviertan. Decir al presidente que se ponga las bolas y dirija al país. Que se ponga las bolas y que dirija el país, el presidente. Él me pide a mí que yo invierta, decir que yo digo que él se ponga las bolas y invierta. Me imagino que lo va a escuchar. Pero escuche que no me importa. ¿Me comprendés? ¿No? ¿Quién tiene el poder al final? ¿El poder ejecutivo tiene el poder o los empresarios tienen el poder? Bueno, no sé. En el discurso cada uno lo leerá como le parezca. El otro que les pide una mano a los empresarios es el ministro de Economía, Luis Caputo. Recordemos que el RIGI es parte de esta idea de grandes inversiones que vengan de afuera, que sean locales, pero en definitiva hay un reclamo. Es un reclamo histórico de los gobiernos. Che, todo bien, yo les genero condiciones, vamos viendo, no sé qué. Ustedes pongan taca-taca. Elon Musk, el amigo del presidente, el CEO de Tesla, tuiteó hace unos días diciendo: buenísimo la Argentina para invertir. ¿Y la tuya? Porque todos parecen estar diciendo, los locales y los extranjeros, parecen estar diciendo: la repongo. Primero, poné la voz. Estamos hablando de plata, ¿no? Primero poné la voz y después yo ya atrás tuyo te estoy siguiendo. Si a vos más o menos te va bien, y entonces nadie quiere ser el primero, aparentemente. Bueno, Toto Caputo ayer en La Nación Más. Esta baja de la inflación es más por la brutal recesión y el parate económico que por la virtud monetaria, del apretón monetario y de la baja de circulación de los billetes. No coincido para nada con eso. Si me decís que la inflación, si el parate influye, naturalmente. Influye. Pero el parate, de vuelta, está dado particularmente porque, digamos, hay precios que no quieren convalidar la realidad. O sea, si los empresarios, digamos, fijaran sus precios a la realidad de hoy y no a lo que eran las expectativas de diciembre, la economía se recuperaría mucho más rápido, porque si los precios bajaran un 50%, digamos, de un tipo de cambio de 2.000, donde la mayoría fijó a 1.100 que vale hoy, si bajaran un 20%, seguramente se reactivaría todo mucho más rápido. Puede ser que tenga razón. Tengo otra idea: que suban los salarios, las jubilaciones, la UH. Muy bueno. Y entonces lo que no te podías comprar porque los precios subieron, te lo podés comprar. Es excelente la idea. No sé, como yo no soy economista, no voy a opinar. Las críticas al ajuste no vienen solamente desde el peronismo, desde el progresismo y toda esa manga de no sé qué, sino también de la ortodoxia económica. Carlos Melconian, que iba a ser el ministro de Economía de un gobierno de Patricia Bullrich si ganaba el PRO, dice que estamos entrando en la peor recesión desde la crisis 2001-2002. El rebote
en la Argentina habitualmente ocurre, y te voy a decir más, desde el 2011 que no se quiebra el techo de crecimiento, 2011, por eso el PBI per cápita, que es la torta dividido la cantidad de gente, vamos para atrás. Esta caída esta caída ya está determinada, que es de las más profundas de los últimos 20 años. Es equivalente ya, te digo, coquetea con el 2001-2002, donde hubo un corralito y una fuga de capitales fenomenal, o sea, es profunda. Esto fue en Urbana Play, en diálogo con María O'Donnell. Y seguimos con el universo del PRO y también con la idea de quién tiene el poder, no solamente dentro de la política, sino en el país en general, porque el PRO sacó ayer un comunicado desde el bloque de diputados y parece que fuera una marcada de cancha al presidente, al ministro de Economía, por las deudas con las energéticas. Recuerden que hay una deuda, el presidente dijo, a Camesa le vamos a pagar en... creo que dijo junio, julio, en unos meses les vamos a pagar, pero en el medio el gobierno ofreció que parte de la deuda se pagara con bonos. Y salieron a decir, nada, aquí está jodiendo. Entonces el comunicado dice, el sistema energético argentino, argentino con minúscula, está en una situación muy compleja por la mala praxis de los gobiernos kirchneristas. Es llamativo ver cómo los artífices de este descalabro ahora quieran dar cátedra de política energética cuando fueron los responsables de la interrupción de las exportaciones de gas, el incumplimiento de contratos, la expropiación de YPF con costos millonarios para todos los argentinos y el despilfarro de más de 100.000 millones de dólares en subsidios financiados con emisión monetaria. Consecuencia de ello, se pasó de un superávit de 6.000 millones de dólares en 2006 a un déficit de 6,4 mil millones de dólares en 2014. Desde 2016, luego de un esfuerzo enorme de los argentinos y una política energética seria, claro, justo ahí en 2016 no había peronismo, se logró ir reduciendo el déficit comercial heredado para volver al equilibrio comercial energético en el año 2019, que luego fue nuevamente dilapidado durante la gestión Fernández, llegando a 4,5 mil millones de dólares de déficit en 2022. ¿Hubo un acuerdo con el fondo en el medio o no? No me acuerdo bien. El actual gobierno tiene un gran desafío por delante para sanear las cuentas públicas, eso es completamente cierto, pero la postergación de pagos y el incumplimiento de contratos no es el camino para recuperar la confianza. O sea, le dice, los cucas todo mal, pero ojo con lo que haces con las energéticas. Desde el bloque PRO acompañamos al gobierno en el ordenamiento del sistema energético y en las reformas impulsadas en la ley bases. Por eso creemos que la seguridad jurídica, la previsibilidad y el cumplimiento de los contratos vigentes son fundamentales para el crecimiento de la nación. O sea, le dicen, todo bien, la ley base es el RIGI, te resto y bancando, no vayas a dejar a las energéticas en una porque entonces empezamos mal. Es decir, pasa esto, le reclaman al gobierno que le pague la deuda a Camesa con las generadoras de energía. Bueno, desde Economía les ofrecieron esto que les decía, pagar un bono que vence 2038. Le dijeron las empresas. Ahí voy, te voy a romper todo. Y mientras voy a hablar con los diputados del PRO para que te saquen un comunicado. No sé, es una lectura mía. Tampoco que te estoy dando información. Yo si es una lectura te digo. El referente del PRO que tiene buenas relaciones con quienes son sus opositores, podemos decir, es Ignacio Torres. Nacho Torres es el gobernador de Chubut. Como veníamos contando, se reunió con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. El encuentro fue en Chubut y el gobernador bonaerense publicó una imagen de ese encuentro en Rawson por esta firma de un acuerdo de colaboración sanitaria. Recordemos esto que veníamos diciendo de la situación crítica que atraviesa Chubut en materia de profesionales. Y hubo algunos reclamos en el medio porque le decían a Kicillof algunos intendentes bonaerenses, sobre todo del PRO, no sé cómo es la interna, pero venían diciéndole cómo que nosotros que necesitamos un montón de cosas vamos a estar entregando ambulancias a otra provincia. También es cierto que hay veces cuando hay poco y cuando el gobierno nacional no contribuye en algunas cosas, sobre todo en esto de lo que hablaba Milei, de lo poco que ha coparticipado respecto de lo que se venía coparticipando. Y bueno, si tenemos poco lo podemos compartir. También es una posibilidad, es una mirada.
es la mirada por lo menos del gobernador bonaerense, que va a cerrar este sábado a la tarde un plenario de la militancia en Florencio Varela con organizaciones políticas, sociales, gremiales. Ahí está, plenario de la militancia. La consigna es "La patria no se vende". Esto es en la sede de la Universidad Nacional Antonio Jauretche. ¿Antonio o Arturo? Ahora se me chispoteó el nombre de Arturo, ¿no? Arturo Jauretche. Y bueno, te tenés que saber el nombre de pila de... re ignorante, bueno, no me acordaba. Empieza al mediodía, lo cierra Kicillof a la tarde. Es un plenario que organiza un sector del peronismo que es el que entiende que Kicillof es su conductor y por eso se verá o no si es un nuevo capítulo en las discusiones que hay adentro del peronismo. Las venimos repasando bastante, algunas vienen haciéndose públicas. De hecho, había hablado medio que sí que no Máximo Kirchner esta semana en Gelatina de esta misma cuestión. Ahora vamos a lo que este equipo de trabajo llama el ala izquierda de Unión por la Patria. Vamos a ver en qué anda Juan Grabois, porque se propuso un debate en TN, una discusión, como si fuera de las de... No exactamente las de campaña, pero un poco sí, cuando se empiezan a acercar las elecciones se dan un poco estas discusiones. No tenía esos registros de tenés tantos minutos para hablar, pero sí se dio como una pregunta para cada uno, un debate, qué sé yo, con Ramiro Marra, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la legislatura porteña. Antes de que arrancara el debate, ya se empezaron a picantear. Les pido que miren especialmente la cara de alegría de Edgardo Alfano cuando se están picanteando. Te esperamos a las 22, ¿eh? A vos y a Juan Dale, Grabois. yo ahora me voy a bañar y me voy a cambiar porque me gusta ir limpio cuando me invitan a dos voces. Bien, muy bien. Ya estás irónico, ¿no? Me parece. No, es irónico. Hay un programa importante, hay que ir limpio. Bien, muy de bien. traje, me voy a poner mi mejor traje me voy a poner. Bien, bien. Te esperamos, ¿eh? Ahí el que se sonreía era Marcelo Bonelli, pero no quiero que se olviden de mirar la carita de Edgardo Alfano. Esperemos, ahora va a venir. Cruce sobre vivir o no vivir del Estado. Cargos públicos, yo nunca tuve. Vos ganás más de 3 palos, papá. Te duplicaste el sueldo. Ganás más de 3 palos. No, en la legislatura. Con la nuestra, con la nuestra. Solo 2 3 minutos. palos con la Ese nuestra. tiempo no es el tiempo O de sea, Grabois. te haces el libertario, pero cobrás de los impuestos de la gente. No jodamos, yo no, ¿eh? Yo gano de mi actividad solo 2 privada. minutos, Desde los 18 años, nunca tuve un cargo público. Así que si no sabés, fíjate mejor lo que decís. Ahí tenés. Bueno, viste que le sacaban el micrófono a uno cuando hablaba el otro. No tenés derecho a hablar. Habló Juan Grabois también sobre el ajuste en esto que veníamos diciendo, algunas áreas sensibles de salud, pero sobre todo de asistencia social. Le sacaron los medicamentos a la gente. Ya se murieron 7 personas. Hay que ser muy, muy sorete para decir, no, como robaban, ahora no le damos los medicamentos. No, como la mitad de los comedores no existían, a la otra mitad no le vamos a dar los alimentos. O sea, hay que ser mala gente, pero ahí sí hay que ser es un tema moral. Como unos robaban, a los que necesitan no les damos. Bueno, esa es la mentalidad de tirar al nene con el agua sucia. Es utilizar como argumento la corrupción, que me llama la atención de un menemista, porque los menemistas, bueno, bastante corrupción había en el menemismo. Que mal, no me acuerdo yo, ¿no? Era un poco corrupto ese gobierno. La corrupción es un mal terrible. La corrupción política desmoraliza a la militancia, desmoraliza a la sociedad. Pero no se puede usar el argumento de la corrupción para destruir los derechos sociales y el Estado. Ahora sí, mírale la carita a Edgardo Alfano. Cuando se despiden todo mal. O sea, la onda, no sé cómo habrá sido fuera del aire, pero al aire todo mal. Y se rebardean y re contento Edgardo Alfano. Dala fuerte la mano como un hombre. Fuerte, así blandita, blandita. La carita de Edgardo Alfano, por favor. Es de Garca. Por lo menos le robo a los pobres. Es de Garca. Sí, por lo menos le robo a los yo no le pobres. robo tampoco. Por lo menos le robo a los pobres. Eso es de Garca. Por lo menos le robo a los pobres. Manito blandita. Acá la cara te lo es digo. de La carita. Garca. No, yo no le robo a nadie. ¿Viste cómo te dije la cara? ¿Viste cómo te dije? Está re contento el conductor. Está bien, a veces, viste, se te da algo que estás queriendo y se te nota al aire. ¿Qué va a hacer? Algunas postales de el panorama de ajuste. Venimos contando lo que está pasando con las personas en situación de calle, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, porque el gobierno porteño planteó una discusión en torno a esto, a ver si existe el derecho o no, no como un plan, sino como
un último recurso de que haya personas que duerman en la calle de la Ciudad de Buenos Aires, o si existe la posibilidad, como plantearon desde el gobierno porteño, de que como no se puede dormir en la calle, lo vamos a mandar a otra ciudad. Bueno, dicho lo cual, en un anuncio rarísimo, si se me permite, el gobierno porteño hoy dice que lo que se llamaba Buenos Aires Presente, que era dentro de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la recorrida de algunos grupos multidisciplinarios para atender, contener a las personas en situación de calle, sea suficiente o no eso que hacen o que hacían, igual ahora dice el gobierno porteño que se transforma y parece, la verdad, una lavada de cara, porque solamente le cambiaron el nombre, le pusieron Red de Asistencia y dice que dividen en 3 categorías a este grupo de personas: las emergentes, dice aquellos que se caen del sistema por la crisis económica; los crónicos, personas que están hace mucho tiempo viviendo en la calle y no tienen vínculos con otros y se vinculan bien con el barrio; y los peligrosos, aquellas personas que por su comportamiento tienen un abordaje de ayuda distinto. Bueno, esto venía sucediendo ya con el VAP. Habló de esto Jorge Macri en una conferencia esta semana. Pidió disculpas por la comunicación en redes, dijo desafortunada, lo había dicho antes, de la que veníamos hablando, y presentaba esta nueva red, no sé, así. Cambiamos el abordaje, el concepto de comida o sopa, frazada, abrigo, y sobre todo el concepto de lo que era el plan frío ya no alcanzan. Tampoco tenemos que caer en estereotipos que son tremendamente injustos. No son todos delincuentes los que están en la calle. Ah, bárbaro. Pero tampoco en la ingenuidad de pensar que no le hacen mal a nadie. Claro. Yo no simplifico los problemas, no los simplificamos. Y hoy no vamos a ser además indiferentes con este problema nuevo. Pero incluso si estamos hablando de personas que no son, en el caso de las personas que no son peligrosas, si lo que les molesta, porque también mencionó esto de también los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tienen el derecho a, como dijo alguna vez también en campaña, a entrar a un cajero automático y que no haya una persona durmiendo ahí. O sea que lo que le podría molestar a esa persona es a la vista, no sé, ¿a qué? Y quizás la persona que está durmiendo en la calle tenga otros derechos que no están siendo respetados y que de los que nadie se está ocupando. No sé, la tiro. En el medio de esto, el colega Damián Fresolone marcó un dato sobre esta cuestión porque preocupa. Él dice, se incrementó 8% la cantidad de gente que vive en situación de calle en la ciudad en los últimos 5 meses, y dice que es un dato oficial del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que desde Proyecto 7, desde las organizaciones que se ocupan de contener a aquellas personas en situación de calle, hablan de un porcentaje muchísimo más alto de gente que hoy vive en la calle. Diría que casi que se duplicó la gente, por lo menos en los números que dan, desde el año pasado a este. El gobierno porteño dice que hay más de 3.300 plazas disponibles en los 47 centros de inclusión social de la ciudad. Les contaba esta semana que una persona en situación de calle me decía en una nota que tenía problemas de consumos y que en esas plazas disponibles de las que habla el gobierno de la ciudad, en los paradores, era más fácil consumir que en la calle. El censo, dice también el gobierno porteño, realizado en abril de este año, contabilizó 4.009 personas en situación de calle. Ahí ya aparece este incremento de 8%, pero quiero insistir con lo que dice Proyecto 7, que habla de 12.000 personas en situación de calle. Y dice más del 50% no es residente de la ciudad. Claro, vienen a usar la ciudad y son de otro lugar. Bueno, ahí aparece una diferencia también ideológica respecto de lo que plantea el gobernador bonaerense. Te puede gustar o no, pero digo, para marcar la diferencia, lo que plantea el gobernador bonaerense de ayudémonos entre distritos y lo que plantea Jorge Macri de si estos son tuyos, te lo voy a mandar. Después hubo distintos tipos de ajuste en estos últimos meses, esto que reivindicaba el presidente de la Nación, y obviamente uno tiene que ver con que se terminó la obra pública, hay un claro ajuste en la construcción, se han perdido muchos puestos de trabajo, y escuchemos el testimonio de un trabajador de AISA en una asamblea de tercerizados, porque encima en condiciones laborales muy flexibilizadas, que están sufriendo también el freno de la obra pública. De repente vaciaron todo.
ya no había nadie para discutir los puestos de trabajo de 2.000 compañeros. 2.000 compañeros que ponían el agua, la cloaca en todos los barrios del conurbano. Que 1.800.000 familias se beneficiaron de tener agua corriente, de tener cloaca, por el trabajo precarizado de 2.000 compañeros, compañeras. De repente no éramos trabajadores, de repente éramos contratados, de repente la salud y la integridad de nuestras familias no valía nada, como no vale nada en ninguna dependencia del Estado, donde te echan a la calle como si fueras un perro, como si no tuvieras derecho alguno a trabajar. Entonces nosotros venimos acá porque hace 4 meses que nos adeudan nuestros sueldos, porque hace 4 meses que no hay nadie que dé una respuesta, porque hace 4 meses que lo único que nos dicen es vamos a privatizar, y nos dicen agarren la pala, y nosotros le decimos nosotros laburamos con la pala, nosotros laburamos con la carretera. Nos quedan algunas cosas afuera, pero no queremos dejar de cerrar esta semana con un mensaje muy esperanzador, porque al final todos hacemos lo que podemos con nuestros laburos, pero el vocero presidencial, podríamos decir, el que pone la cara para hacer el punching ball de esta gestión de gobierno, en definitiva, nos deja un mensaje que podríamos absorber todos, que tiene que ver con que tenés que tener confianza de que estás haciendo un buen trabajo, loco. Y eso le pasa también a Adorni. Mira cómo lo dice. La gran diferencia entre festejar un 8,4% viendo por delante una hiperinflación o viendo por delante un esquema inflacionario cada vez peor o un escenario cada vez peor, y otra cosa es festejar un 8,8% con una expectativa de inflación a la baja, sin una hiperinflación adelante. Y me parece que el tuit del presidente, o si se quiere, lo que vos denominaste creo festejo del presidente, a mí me parece que no fue festejo, sino que fue simplemente una expresión de satisfacción por un trabajo que se viene haciendo, que es muy laborioso, que está a cargo de un equipo económico absolutamente sensacional y maravilloso, pero que además de eso está dando resultados. Nos tenemos que dar la posibilidad de decir estamos haciendo un buen trabajo. Eso. Date esa posibilidad. Quédate con ese mensaje. Estás haciendo un buen trabajo. Vos, que estás mirando El Hijo Creer, quédate con esa sensación de que estás poniendo todo. Y si no tenés laburo, ponele todo también a la idea de que con mucho esfuerzo ya lo vas a lograr rápidamente, porque eso es muy importante, el espíritu. Nos vamos a retirar de esta semana de El Hijo Creer. Gracias, Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Sofi de Brea en las redes. Nos reencontramos el lunes que viene. Tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. Esto ha sido la semana de El Hijo Creer.